pensar, analizar y asumir qué es lo que podemos aprender de este Salmo 22. Quiero decir algo importante. Algunos dicen que estos salmos fueron escritos hace 1500 a 1400 antes del nacimiento del Señor Jesús. Comprendámoslo bien, antes del nacimiento del Señor Jesús. Sin embargo, habla un tema tan actual, tan real, como que si estuviera ocurriendo en nuestro tiempo. No como que ocurrió, sino como estuviera ocurriendo en nuestro tiempo. Y dice lo siguiente, algo más. Como les dije en un principio, quiero que meditemos, yo también, no ustedes nomás, yo también meditar en esto. A momentos lleva a las lágrimas, a momentos nos hace levantar el espíritu de gozo. Cuando leamos esto, tengamos dos puntos de vista. Uno, que estamos en la cruz crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y el otro punto de vista, así como estamos sentados, escuchando y viendo el grupo que estaba cerca a la cruz en el momento de la crucifixión. Con esa introducción entramos. Miren, Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se acuerdan ustedes que estas palabras fueron dichas cuando el Señor Jesús estaba crucificado? Según el evangelista San Mateo, dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y según Lucas dice, Elí, Elí, lama sabactani. Pero la traducción es esta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento tan triste en el que el Padre Dios quita la vista de su Hijo, de su único, de su unigénito. Al verlo en la cruz, quita la vista por amor a nosotros y lo convierte el unigénito Hijo de Dios en el primogénito para que nosotros seamos hermanos y hermanas de aquel que en un momento tan terrible decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era por amor a nosotros. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Antes de morir en la cruz, nuestro Señor Jesús clamó estas palabras, haciéndonos comprender que el Padre estaba retirando la vista de Él para mirarnos a nosotros. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Cuando leemos este acontecimiento, bueno, wow, decimos qué importante. Pero hay algo mucho más relevante para nosotros. El tabernáculo, el templo de Jerusalén, estaba construido así como este lugar, pero había una división. Allá era el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes, y aquí una cortina dividía y se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto había una tapa con ángeles que cubrían con sus alas, y el sumo sacerdote una sola vez al año podía ingresar al lugar santísimo con sangre. Y dice que mojaba a la punta del dedo y esparcía entre los dos ángeles. Y se presentaba una luz muy potente que se llamaba el Shekinah. El Shekinah representaba la presencia de Dios, que estaría con ellos un año más. Ahora, con ese relato dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Algo más, nos imaginaremos que esta es la cortina y atrás está el lugar santísimo. Delante de esta cortina había un altar en el cual quemaban incienso. Y el incienso, según Apocalipsis, representa nuestras oraciones, amados hermanos. Cuando tú oras, estás echando incienso al altar del incienso. Y cuando el templo o cuando el velo del templo se rasgó, este altar que estaba fuera del lugar santísimo aparece dentro del lugar santísimo. Medita, ¿por qué? ¿Por qué este que estaba en el lugar santo apareció en el lugar santísimo? Porque en la misericordia de nuestro Dios es que nuestras oraciones ahora penetran al lugar santísimo. No necesitamos otro lugar más. Algunos hermanos enseñan que debemos tener un cuarto de guerra, dicen. Amén. Pero nosotros debemos comprender que en este momento en que el Señor Jesús murió y dijo consumado es, el velo del templo se rompió de arriba abajo, dándonos acceso libre a la presencia misma de Dios. ¿Se comprende? Pienso que sí. Tenemos esa libertad. Amados hermanos, cuando oramos, estamos conversando con Dios en la mismísima presencia de Él. Este rasgar del templo no es una cuestión tan sencilla. Por esa razón dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su muerte. Tenemos esa libertad. La oración no es cualquier cosa, si digamos como cosa, no. La oración es quemar incienso, grato olor delante de Dios. Sean nuestras oraciones de peticiones, sean nuestras oraciones de agradecimiento, sean nuestras oraciones de nuestro estado espiritual en el que estamos. Dios toma en cuenta, no es cualquier situación.
Imagínense, esto ya estaba escrito en el Salmo 22. Ahora, otro verso del Salmo 22 dice: mas yo soy sano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El Señor Jesús está considerándose como un gusano. ¿Por qué? Veamos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¡Qué tremendo! Avergonzarlo desnudándolo, causándole muchísimo dolor, poniéndole una corona de espinas, insultándole, escupiéndole y golpeándole en la cabeza. Otros evangelios dicen que le daban de puñetazos. Otro evangelista dice que le mesaban la barba. Mesaban, había querido decir, le arrancaban pedazos de barba. Era tanta la maldad. Y todo por amarme a ti y por amarte a ti y por amarte a ti. Todo pasó por amor. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Parafraseando podríamos decir: bueno, decía que es hijo de Dios, que su Padre le libre. A ver, veremos si le libra. Como diciendo, nosotros somos más poderosos que él. Al comenzar les dije, veremos como si nosotros estuviéramos crucificados con él. Viendo tanta maldad y viendo de este otro lado y escuchando lo que dicen: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se acuerdan que Dios, cuando el Señor Jesús se bautizó, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento? Eso es lo que están diciendo ellos, pero de mala manera. Líbrele él, a ver si puede. Y los que pasaban, aquí ya es la realidad de lo que ocurrió. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Ahora estamos aquí mirando al Señor Jesús, después de haber sido tan maltratado, todavía es insultado. Y todavía no creen en él. Líbrele él, si dijo que lo amaba. Otro verso.
he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Se corrobora con lo que sí de verdad ocurrió. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Está hablando del Señor Jesús antes de la crucifixión, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan? Él llegó al huerto de Getsemaní, dejó a sus discípulos y les dijo: oren, y él fue un poco más allá y dice que arrodillado oraba. Cuando decía: Padre, si puedes que pase de mí esta copa, estaba diciendo: no quiero tomar esa copa de tu ira, porque ahí estaban todos los pecados de la humanidad. Pero después él dice: pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios fue que él beba esa copa de la ira de Dios por favor nuestro, por amor a nosotros. Aún hay algo interesante, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aún con la fortaleza del ángel, miren lo que ocurrió. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un dolor. Desde el punto de vista médico dicen que solamente un dolor tremendo puede reventar las venas y las arterias de tal manera que la piel exhuma sangre y agua. Posiblemente sea el suero, pero dice que es cierto que él sí transpiró grandes gotas de sangre. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Un tiesto es un pedazo de teja, y la teja es lo más seco que puede haber. Y cuando dice: como un tiesto se secó mi vigor, toda su fortaleza se secó, porque ustedes saben que lo tomaron preso después de la última Pascua, y nadie le dio de comer ni de beber. Al contrario, lo maltrataban. Y cuando estaba en la cruz, dice, él relata: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Qué es lo que pasó? Miren, cuánta maldad, cómo son nuestros pecados, cómo no agradecerle a él que tomó nuestro lugar en la cruz. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Qué es hiel? Hiel es la bilis de la vaca. Dice que en ese tiempo ellos mezclaban bilis con vinagre para que el que tome se adormezca un poco. ¿Se acuerdan que él dijo: tengo sed? Y en vez de darle un poco de agua, le dan vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Continuó el sufrimiento. Otro verso.
porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Hermanos, muchísimos años, como 1000 y tantos años, es siendo relatada la muerte, la crucifixión del Señor Jesús, como si estuvieran viendo. Por esa razón les dije, ¿qué tal si nosotros estuviéramos crucificados con Él? Y ver a los perros, no son perros de estos que ladran, sino se les decía perros a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no eran israelitas, son los soldados romanos, porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Poderes espirituales del mal estaban alegrándose de aquel sufrimiento que estaba pasando nuestro bendito Salvador. Y algo más dice, horadaron mis manos y mis pies. De verdad lo clavaron. Y no eran clavitos, eran clavos. De tal manera que fueron perforadas esas manos con unos clavos grandes por amor a ti y por amor a mí. ¿Cómo no creer si más de 1000 años ya estaba siendo relatada esta forma de muerte que tendría aquel que nos amó con amor eterno? Nos amó antes del nacimiento, dice, fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para ser adoptados en Cristo Jesús. Nos amó, ahora nos ama y nos amará por toda la eternidad. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El cumplimiento. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Un cumplimiento exacto de aquella muerte, de aquel sacrificio, de aquel holocausto ofrecido por nuestro Salvador para que nosotros tengamos redención y libertad de la muerte. Otro verso, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El resultado de esa muerte cruenta, de ese sufrimiento relatado con lujo de detalles, para que podamos comprender, asumir y entender. El resultado. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Continúa, comerán y adorarán. Cuando leí este lugar dije, pero no le viene al caso. Después de una observación, después de una presencia, después de procurar sentir aquellos sufrimientos, leer, comerán y adorarán. ¿A qué se refiere? Amados hermanos, después de esta meditación tendremos la celebración de la Cena del Señor. Comerán. Comeremos el pan que representa ese sacrificio.
Alguna vez le ponen otros nombres, pero veremos en la Biblia que no es así. Comerán el cuerpo partido en favor nuestro. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo y aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Hermanos, ¿estamos enseñando esto a nuestros hijos? ¿O nos contentamos con venir, ya es el culto, cantamos, nos vamos y ahí terminó? La posteridad les servirá. Enseña esto a tus hijos y a tus hijas. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. ¿Estás enseñando a tus nietos, a tus nietas? ¿O te conformas con lo que ellos dicen? Eso ya pasó de moda, ahora la moda es diferente. Meditemos, asumamos, practiquemos, enseñemos. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Ahí estamos nosotros. En ese tiempo no había Bolivia, pero ahora hay. Y miren, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto en favor tuyo, tuyo y mío. Es este el punto del Salmo 22. Es esto que deberíamos meditar, memorizar, enseñar, practicar. Amados hermanos y hermanas, enseguida tenemos la cena. Y la cena es hacer memoria de esto. Es ese el significado. A veces le ponen, dice, es renovar nuestro pacto. ¿Qué pacto? ¿Qué pacto hiciste con Dios? Vemos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11. Por favor, ya los di a los de medios, por favor, si pueden poner. Ya. En la primera carta a los Corintios tenemos la institución de la cena del Señor. Y dice lo siguiente: por eso, antes de celebrar la cena del Señor, tenemos que advertir, porque la cena del Señor no es comer un pan y tomar un poquito de vino y ahí terminó. No. Por encargo de nuestro pastor dice, lean siempre que hagan la cena este versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27. Por eso, si alguna persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo, no es de cualquiera, no es de la comunidad cristiana, no. Come del pan y bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. No es una costumbre. No cualquiera puede participar. No estoy señalando reglas. Estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Mucho cuidado.
A veces nos ponemos tan buenitos que un joven o una señorita invitó a su pareja que no aceptó al Señor como su Salvador y le damos nomás el pan, le damos nomás el vino, que coma. Por ahí acepta al Señor. Dice bien claro, sin darle la debida importancia. Peca en contra del cuerpo y de la sangre. Peca quiere decir no respeta lo que habíamos leído en el Salmo 22. Cree que es una costumbre, bueno, y participa. Entonces,